¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos Industria Argentina, el programa que hacemos por Canal 7, por la televisión pública. Lo hacemos todas las semanas y es más, lo venimos haciendo hace 8 temporadas consecutivas. En realidad, que haya un programa de ciencia en la televisión abierta durante 8 temporadas es una cosa realmente impensable. Hubiera sido impensable hace mucho tiempo, o hace no mucho tiempo, y de todas maneras creo que está diciendo también algo con respecto a la televisión argentina. Pero bueno, cada uno de ustedes sacará las conclusiones, yo tengo ganas de sacar las mías, creo que estamos en una dirección que corresponde, pero digamos, esto es una impresión solamente personal, ustedes los invito en todo caso para pensar si hay algunos otros acontecimientos de la vida cotidiana, mirados con un poco de perspectiva, que indican que esto que a mí me parece que manifiesta una dirección que es la que a mí me gusta, si ustedes pueden encontrar algunas otras cosas que indiquen lo mismo o que sirvan para sostener esta teoría. Lo que quiero hacer ahora es contar la solución a un problema que dejé planteado el otro día. Y el problema consistía en lo siguiente. En lugar de tener un tablero convencional de ajedrez, yo lo que decía es, supongamos que uno tiene un tablero de 10 por 10. Los tableros en general son de 8 por 8. Acá hay 10 por 10 y además están dibujadas, en realidad son pequeñas torrecitas, como si hubiera hay 41 torres. Las torres, y le voy a pedir al director que me tome, las torres en el ajedrez, no hace falta saber jugar al ajedrez, avanzan de la siguiente manera, o avanzan en forma horizontal o en forma vertical, no hay otra alternativa. Y cuando encuentran alguna pieza en el camino, la pueden comer, es decir, la sacan del juego. Entonces, naturalmente en un juego de ajedrez hay primero 8 por 8 y hay dos torres blancas y 2 torres negras. Acá hay 41 torres. El problema que yo había dejado planteado es el siguiente. Es un problema en donde, habiendo 41 torres, la pregunta es, ¿se pueden distribuir de alguna manera en este tablero de forma tal de que haya 5 inofensivas? ¿Qué quiere decir con 5 inofensivas? Y otra vez le pido al dire que me siga. Si yo puedo encontrar 5 que estén así, entonces ninguna ataca a ninguna, porque haga lo que haga, horizontal o vertical, ninguna come a ninguna. Este sería un ejemplo de cómo hay 5 torres inofensivas. Ninguna de ellas toca a ninguna de las otras. Entonces lo que yo propuse es pensar que si uno tiene 41 torres, yo lo invito a que usted haga lo que quiera, distribúyalas en el tablero como quiera, que yo voy a encontrar 5 que no se tocan entre sí, o sea que son inofensivas. El asunto es cómo. Justamente, aunque parezca mentira, la matemática es la que resuelve esto. Y yo los invito, si ustedes tienen ganas de pensarlo, háganlo ustedes y no me sigan ahora lo que voy a hacer, porque voy a contar la solución. Y la solución es algo interesante para pensar. Ahora avanzo. Vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a tratar de convencerlos a ustedes en que tiene que haber una fila que tenga por lo menos una torre sola. Una torre. Tiene que haber otra que tenga por lo menos 2. Si tiene 2 torres, entonces eso quiere decir, supongamos que están así. Esta y esta obviamente son ofensivas, están atacando, pero si hay en una 1 y en otra 2, entonces tiene que haber una en una columna y otra en otra columna, es decir que hay 2 inofensivas. Y voy a mostrar que tiene que haber una columna con 3, una fila con 3, y otra fila con 4, y otra fila con 5. Es decir, voy a mostrar que no importa la distribución que ustedes hayan hecho, yo voy a encontrar una fila con 1, otra fila con 2, otra fila con 3, otra fila con 4 y otra fila con 5 por lo menos. Puede ser que haya más, pero seguro esto. Y si garantizo esto, esta y esta van a ser inofensivas. El asunto es mostrar de que esto se puede. ¿Cómo hacer? Entonces fíjense lo siguiente. Obviamente, si hay 41 torres, ¿cómo hago para saber que hay una fila que tenga por lo menos 5? Si no hubiera una fila, y acá los invito a pensar, si no hubiera una fila que tiene por lo menos 5 torres, quiere decir que todas tienen 4 o menos. Pero si todas tienen 4 o menos y hay 10 filas, 4 por 10 da 40. Y yo tengo 41 torres. Entonces, aunque estén así, fíjense como digo, si en todas hubiera 4 y no hay 5, entonces forzosamente, ¿qué hago con esta torre? 4 por 10 son 40. Me falta una torre, o me sobra una torre. Entonces, inexorablemente, tiene que haber una fila que tenga por lo menos 5 torres distribuidas de alguna manera. Las voy a poner así.
Entonces tiene que haber una fila con 5 torres. Yo tenía originalmente 41 torres. Al sacar esa fila, si yo la excluyo, la ignoro, ¿me quedan cuántos? ¿Cuántos pude haber sacado? ¿Cuántas torres? Si hay 10, a lo sumo puede haber 10 torres que estoy sacando. 41 menos 10 quedan 31 torres. Y ahora 31 torres y 9 filas. Y ya saqué una fila, la voy a llamar fila 1, que tiene 5 torres. Ahora me quedan 9 filas y 31 torres. Yo quiero mostrar y convencerlos a ustedes, otra vez, de que en realidad tiene que haber alguna fila ahora que tenga 4 torres. ¿Por qué? Porque si las 9 filas tuvieran 3 torres o menos, 9 por 3 da 27. Y como tengo 31 torres, esto tiene que pasar. Tiene que haber alguna fila, que la voy a llamar fila 2, esta que tenga 4 torres. Saco ahora también esta fila. Saco la fila esta que llamé 1 y la fila 2. Una tiene 5 torres, otra tiene 4. Y ahora me pude haber llevado a lo sumo 10 torres. O sea, tienen que quedar por lo menos 21. Yo digo, ahora tiene que haber una fila que tenga 3 torres. ¿Por qué? Porque ahora quedaron 8 filas. Si hay 8 filas y todas tuvieran 2, entonces habría 8 por 2 da 16 y me faltan un montón de torres para distribuir. Entonces, tiene que haber una fila que llamo 3 que tenga 3 torres. Y si saco esa fila, ahora me tienen que quedar 11. Si saco ahora una fila, ¿qué tiene que pasar con las filas que quedan? Tiene que haber una fila con 2 torres, porque si no hubiera una fila con 2 torres, por lo menos, entonces todas las filas tendrían 1. Y si tiene 1, como hay 10 filas, bueno, obviamente, inclusive hay menos, hay 7 filas, porque ya saqué 3. Entonces, inexorablemente tiene que haber una fila que tenga 2 torres. Esta la llamo cuarta fila, que tiene 2 torres. Y si me llevo en esta fila 10 de las torres, más que 10 no me puedo llevar, todavía me tiene que sobrar una torre. Y tiene que haber una fila que tenga por lo menos una torre. Y esa es la que llamo fila 5. Esta fila 5 tiene una torre. Y acá se terminó todo. ¿Por qué? Porque tengo una fila, la fila 5, que tiene una torre. Que es lo que voy a poner, por ejemplo, acá. Tengo una fila que tiene que tener una torre. Tiene que haber otra fila, la que llamé fila 2, que tiene que tener 2 torres. Tiene que haber otra fila que tenga 3 torres. Como tiene 3 torres, estas se atacarían, pero tiene que haber una que no ataque nada. Y tiene que haber otra fila que tenga 4 torres. En definitiva, lo que voy a terminar haciendo es mostrando, lo voy a hacer así simplemente para que quede más cómodo. Esta tiene 3, esta tiene 4, y ahora tiene que haber una fila que tenga 5 torres. Una vez que llegue a eso, tiene que haber entonces, en este caso, ¿dónde está? Esto lo vamos a poner acá, esto lo voy a poner acá. Tiene que haber una fila con 5, una fila con 4, una fila con 3, una con 2 y una con 1. Y esta diagonal que está acá está compuesta por torres que no se atacan entre sí. Esto que parece muy complicado, resulta complicado porque tengo que hablar mucho tiempo sin poder escuchar las preguntas de ustedes. Piénsenlo. Este es un problema interesantísimo para darse cuenta de que cuando uno tiene 41 torres en un tablero de 10 por 10, inexorablemente, haga la distribución que haga, tiene que haber 5 torres inofensivas, que no se ataquen entre sí. Esto se llama Científicos Industria Argentina y empieza de esta forma. En el programa de hoy viajamos al Paleomundo para conocer a los conodontes. Te contamos de qué se trata la teledetección, una nueva carrera que combina tecnología, ecología y geografía. Nuestra invitada de hoy nos presenta cómo son los procesos de consumo de drogas en los jóvenes y adolescentes. Viajamos a la bahía de San Borombón para descubrir un habitante muy particular, el cangrejo cavador. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando durante la semana. Ahora vamos a hablar de conodontes. Para hablar de conodontes, él se sonríe. Él es Sebastián Apesteguía, es doctor en ciencias naturales y al mismo tiempo es especialista, experto en paleontología. ¿Qué son los conodontes? Bueno, los conodontes tienen una historia larga. Al principio eran pedacitos de hueso casi parecidos a dientes que los geólogos primero y los paleontólogos después encontraban en las
las capas, en las rocas, y bueno, habían hecho clasificaciones de los distintos tipos de conodontes. ¿Quiénes habían hecho? ¿Los geólogos? Los geólogos. Sí. Pero en realidad nadie sabía bien qué eran. Lo que venía bien es que servía para relacionar capas con los mismos tipos de conodontes en distintos lugares del mundo. Ajá. Entonces tenía una utilidad. Pero, por otro lado... ¿Cuánto tiempo atrás estamos hablando? Estamos hablando de mucho, 500 millones de años. Ajá. Muy bien. Lo que pasa es que en esa época, o sea, los restos de vertebrados de esa época son prácticamente inexistentes. No habían. Y nadie sabía bien de qué tipo de animal venían los vertebrados. Pero hace poco se encontró, por ejemplo, un animal de unos 40 centímetros de largo que se lo llamó Promisum y que tenía todos estos dientitos, todos los conodontes, alojados en la boca. Tenían distintos tipos de esos dientes que servían como un aparato, digamos, masticatorio. ¿Pero y qué tendría de raro que tenga justamente los dientes en la boca? ¿No sería lo esperable? Sí, lo raro es que tenía todas esas diferentes variedades que uno había asignado a distintas especies, los tenía todos en la misma boca. Ah, tiene una boca enorme. Entonces, y a la vez, al conocer el cuerpo completo, se pudo ver que era prácticamente de ese grupo de los conodontes surgieron los vertebrados, porque tenían, además de ese aparato de dientes, tenían una cuerda dorsal, tenían la musculatura como la que heredaron los peces, así en zigzag, y tenían una especie de aletas también. Sebastián, ¿esto cuándo sucedió? ¿Cuándo se descubrió esto, más o menos? Y se vienen descubriendo desde hace varios años, desde los años 50 más o menos, pero no había buenos fósiles, y en los últimos años se descubrieron buenos fósiles que permiten confirmar que los conodontes se encuentran entre los primeros cordados. Y ahora un hallazgo de este tipo no cambia, porque cambia en algún sentido la paleontología. Lo que se creía hasta ese momento ya no es más cierto y ahora hay que empezar a creer en otra cosa. No, sorprendentemente no, porque se esperaba que los primeros cordados fueran ese tipo de animal. Ajá. Un animal no sabían que iban a ser los conodontes. Que iba a ser eso. Sí, no sabían que iban a ser los conodontes, pero se sabía que tenía que ser un bicho así anguiliforme, con aletas, digamos, muy básicas. Ese es el origen de los vertebrados. Sí, principalmente de los cordados, la cuerda dorsal, y después un paso más, si querés, es el de los vertebrados, que es huesos en la espalda y segmentados. Como nosotros. Como nosotros. Por lo menos creo que nosotros estamos así por ahora. Sí. Él es Sebastián Apesteguía, es especialista en paleontología y trabaja aquí en Científicos Industria Argentina. Ya seguimos. En instantes te presentamos una nueva carrera para estudiar el medio ambiente y nos visita la socióloga Cecilia Arizaga para hablar del consumo de drogas en adolescentes. Ya volvemos.